Hola jóvenes, ¿cómo están? Bien, a continuación voy a hacer un resumen referente a la sesión número 4 del laboratorio químico. En este caso, vamos a desarrollar el tema de mediciones térmicas. Bien, el tema de mediciones térmicas es un tema muy importante. Vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica, ¿correcto? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta los conceptos que se va a utilizar el día del desarrollo del laboratorio. Como objetivo, aplicar los criterios de la termodinámica para las siguientes determinaciones experimentales: capacidad calorífica de un calorímetro y calor específico de un metal. Aplicar correctamente el primer principio de la termodinámica al sistema en el calorímetro para la determinación de la capacidad calorífica de un sólido. Comparar el valor de la capacidad calorífica obtenida experimentalmente con el valor reportado en la bibliografía. Saberes previos. ¿Qué es calorimetría? ¿Qué es calor específico? ¿Qué es capacidad calorífica? Estos tres términos son muy importantes para el desarrollo de esta sesión. Como todo laboratorio, desarrollamos un debate, entonces es muy importante también que tengan en cuenta la problematización. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica? Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, ustedes van a estar en la capacidad de determinar capacidades caloríficas de diferentes sistemas, teniendo en cuenta el uso del calorímetro. Como toda sesión, van a tener un video de motivación referente al tema, en donde ustedes van a encontrar la importancia de este tema que tiene en la industria. Desarrollo del tema. Mediciones calorimétricas. Calorimetría. Es muy importante definir la calorimetría. Entonces, la calorimetría se define como la rama de la termodinámica que mide la cantidad de energía generada en procesos de intercambio de calor. Es muy importante también el título calorimetría, porque metría viene de medida y calor, energía, ¿no? Entonces prácticamente nos expresa lo enunciado anteriormente. A ver, es muy importante tener en cuenta algo. Mide la energía, ¿no?, generada en procesos de intercambio. Por ejemplo, obviamente acá tengo un sistema con una temperatura bien alta de un líquido de masa M, en este caso M mayúscula, y tengo otro sistema abierto, obviamente puede ser a temperatura ambiente, la temperatura es menor. Entonces, ¿qué sucede cuando lo mezclo, no? Cuando lo mezclo ya entra a tallar el tema de la calorimetría, porque se va a medir el calor. Obviamente va a haber una transferencia de energía, y la transferencia de energía siempre es el más caliente al más frío. Siempre es así. Hasta que llegue un equilibrio, ¿no? Como ustedes pueden observar, en este sistema ya la temperatura llegó al equilibrio. Entonces, la temperatura de equilibrio siempre va a ser menor que la más alta y mayor que la más baja, ¿correcto? Este dibujito prácticamente nos explica todo. El calor. El calor es la transferencia de energía entre la materia como resultado de las diferencias de temperaturas. Entonces, como les dije, la transferencia de energía siempre es de mayor temperatura a menor temperatura, hasta que llega un equilibrio. Es muy importante también mencionar los tipos de calor, que viene a ser el calor sensible y el calor latente. El calor latente prácticamente es un calor que se da cuando hay cambios de fase. Por ejemplo, cuando yo estoy pasando el estado sólido a líquido, líquido a vapor, en esa transición se habla de calor latente. El calor sensible simplemente es un ligero cambio de las temperaturas de una sustancia. Por ejemplo, tengo agua a 20 grados Celsius y lo caliento en una mínima cantidad, de repente llega a 40, entonces es calor sensible.
no hay cambio de fase, o sea, la fase sigue siendo la misma, pero sí aumentó la cantidad de calor, no hay un cambio de calor, entonces calor sensible. Cambio el calor latente sí cuando hay un cambio de fase. Una caloría se define como la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua a presión de una atmósfera. Es una caloría, energía, ¿no? La caloría es una unidad de energía. Y la caloría es igual a 4.186 joules, que son las unidades más comunes en este tema. Acá, por ejemplo, tenemos un sistema de transferencia de calor. Entonces, obviamente se necesita energía, ¿no? En este caso nos define la unidad de caloría. Capacidad calorífica y calor específico. La capacidad calorífica es la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado Celsius la temperatura de cierta o determinada cantidad de sustancia. Por lo tanto, la capacidad calorífica se define como la relación entre el calor y la variación de temperatura. Por lo tanto, la capacidad calorífica quedará en unidades de calorías sobre grado Celsius por grado Celsius o Joule, ¿no? Y el calor específico, obviamente, como su nombre lo menciona, específico, es la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado la temperatura de 1 gramo de sustancia. De 1 gramo. Entonces, el calor específico se define como el calor sobre la masa por variación de temperatura. Y las unidades será caloría sobre o por gramo grado Celsius. Entonces, acá ya se diferencia en que el calor específico va a tener en cuenta la masa. Y de ahí también se desprende el calor molar, ¿no? Que en vez de gramos será moles. Entonces es muy importante que ustedes puedan diferenciar esos dos términos. Por acá, en esta pequeña imagen, se muestran los calores específicos de ciertas sustancias y algunos metales, ¿no? Como referencia. Mecanismo de transferencia de calor. En en el campo de la calorimetría, obviamente, se va a hablar de la transferencia de calor, ¿no? Los mecanismos. Obviamente, la transferencia de calor es un curso completo, es muy aparte, que forma parte también de la termodinámica. Y bueno, lo importante en este tema es conocer los mecanismos. Y uno de los primeros mecanismos de la transferencia de calor es la conducción. ¿Qué quiere decir? Que para conducir el calor necesito una superficie sólida. Por ejemplo, yo tengo calor, como la imagen muestra, en la hornilla, ¿no? De una cocina, y quiero calentar el agua. Entonces, ¿quién transfiere el calor? La olla, el material sólido, ¿no? Del cual está formado la olla. Entonces, ahí hablamos de conducción. El siguiente mecanismo es la convección. Entonces, la convección utiliza un fluido, ya sea líquido o gas, para transmitir energía. Y la radiación, obviamente, utiliza como su mismo nombre, ondas, ¿no? Ondas de calor, la radiación, que es otra forma eh, mecanismo de transferencia de calor. Por lo general, y lo más usado en el sector industrial, obviamente es conducción y convección. La radiación, a veces las hornillas eléctricas, por ejemplo, ¿no? O sea, llega al rojo vivo, entonces por radiación está emitiendo el calor. Eh, Quizá a ustedes les ha pasado un momento en que están tomando una taza de café, ¿no? Una taza con café. Ustedes, obviamente, esta taza con café está a una temperatura de repente de 80 grados Celsius. Y conforme pasa el tiempo, llega un momento en que la temperatura desciende, ¿no? Llega a un punto, llega a un límite. Y ese límite viene a ser la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, si la taza con café está a 80 y la temperatura ambiente es 25, entonces después de cierto lapso de tiempo,
todo va a tener un equilibrio, ¿no? El líquido estará a la misma temperatura que la temperatura ambiente, y ese se le llama equilibrio térmico. Y es muy importante expresar estas relaciones para poder determinar X variables, como por ejemplo, ¿qué se cumple acá? Que el calor cedido va a ser igual al calor absorbido. Por ejemplo, si yo tengo una taza de café o de té a cierta temperatura y agrego cubitos de hielo, entonces, ¿quién va a ceder calor? Va a ser el café o el té. ¿Y quién va a absorber el calor? Los cubitos de hielo. Entonces llega un equilibrio, lo cual nos permite establecer esta relación, ¿no? ¿Y qué se cumple? Que la masa de la especie que pierde calor por su calor específico y por delta y por la variación de temperaturas va a ser igual también a la masa de la segunda especie o sustancia por su calor específico por delta de T. Esta relación nos puede o nos permite, mejor dicho, determinar cualquiera de estas variables, de todas las que ustedes observan acá. Esta es la ecuación más básica porque hay un momento en que, ya sea en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, puede aumentar las variables. Muy bien. El calorímetro. Bueno, obviamente en este tema es muy importante hablar del equipo, ¿no? Y este equipo se le llama calorímetro, que es un recipiente térmicamente aislado para evitar la fuga de calor. Entonces, de esa forma permite hacer mejor las mediciones y se utiliza para determinar el calor específico de un sólido o un líquido cualquiera. Entonces, este calorímetro consta de un termómetro, un agitador, una tapa de madera, o sea, un anillo aislante, el vaso exterior, un vaso interior. Entonces, lo que se busca es aislar para que no haya pérdidas de calor. Entonces, algo similar vamos a desarrollar en el laboratorio eh, para determinar los calores específicos o capacidad calorífica del calorímetro y, y el calor específico de un metal, experimentalmente. Bien, luego se tiene la actividad dirigida, la actividad que se va a desarrollar en el laboratorio. Como conclusiones, el estudio de la calorimetría, la medición de los cambios de calor, depende de la comprensión de los conceptos de calor específico y capacidad calorífica. Obviamente, son dos términos muy diferentes. Y el calor específico es una propiedad intensiva, mientras que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir intensiva? Una propiedad intensiva es una propiedad de la materia que depende de la masa. Y el calor específico, como habíamos visto anteriormente, depende de la masa o está en función de la masa. Mientras que la capacidad calorífica solo reacciona calorías y grados Celsius, por lo tanto no depende de la masa. Es por ello que es una propiedad extensiva. Y por último, las paredes del calorímetro deben estar lo más aislado posible, ya que hay que evitar al máximo el intercambio de calor con el exterior. De lo contrario, las mediciones serán totalmente erróneas. Entonces uno tiene que buscar que el margen de error sea lo más mínimo. Tienen una asignación para casa, que está en el punto 6 de la página 20 de su módulo, y son las referencias bibliográficas. Muy bien, jóvenes, en el caso de tener alguna duda, no duden en escribirme. Muchas gracias, eso sería todo. Nos vemos en clase.